Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Divergente, el podcast de la Juventud Inconformista, en este especial de elecciones europeas en esta semana tan decisiva. Hoy tengo conmigo a Sabrine Yermak, que es directora asociada de Asuntos Públicos en CREAP, expresidenta del Consejo Mundial de Debate en Español y especializada en estudios árabes e islámicos. Bienvenida, Sabrine. Sabrine es candidata del PSOE en estas elecciones europeas y hoy vamos a hablar sobre qué propuestas tiene este partido para nuestra juventud inconformista. Muy buenas, Sabrine, es un placer tenerte aquí hoy con nosotras. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y además es una grata sorpresa ver que jóvenes se implican en la política. Vamos allá con nuestra primera pregunta. ¿Cómo entiende el PSOE la Unión Europea? Pues yo te diría que el PSOE la entiende bajo dos palabras. La primera de ellas es la esencia y la segunda es la empatía. La esencia porque yo creo que cuando estás en un proyecto como el Partido Socialista no olvida nunca cómo se constituyó la Unión Europea y bajo qué parámetros. La Unión Europea, se constituyó hace unos años, no tantos, pero es que antes de que se constituyera, hace 100 años, el continente europeo era el que más batallas y más guerras libraba en sus fronteras. Entonces, al final, el PSOE no olvida ese propósito de paz que tuvo la Unión Europea a la hora de constituirse, de pensar en la prosperidad económica por encima de esos conflictos. Y luego también en entender que la Unión Europea era diversa en su conformación, es decir, había diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes idiomas. Entonces, creer en que tiene sentido la diversidad bajo el fin o bajo el paraguas de la paz, pues es importante. Y luego también a mí me gusta mucho hacer una reflexión al respecto de la empatía, porque creo que el Partido Socialista se acuerda de cuál ha sido el papel de las personas que estuvieron antes, es decir, no dar por sentado que somos unos privilegiados, vivimos en el 30%, somos parte del 30% de la población que vive bajo una democracia liberal, que eso no es la norma. Entonces, tratar de no olvidar que eso costó y que les costó a nuestros antecesores, y luego también no olvidar la empatía por las generaciones futuras, y eso yo creo que lo ha demostrado incluso en su papel en la Unión Europea a la hora de impulsar fondos de Next Generation, incluso al poner sobre la mesa debates que antes no eran comunes, como puede ser el cambio climático, y no porque a nosotros nos afecten como los que más, sino porque las próximas generaciones desde luego lo van a sufrir incluso más si cabe. No es la primera vez que vas en unas listas con el PSOE, pero para estas elecciones europeas, ¿cómo estás viviendo personalmente la experiencia ahora que ya no queda nada justamente para esta fecha tan importante del 9 de junio? Pues súper ilusionada, la verdad. O sea, muy ilusionada porque al final no deja de ser un honor, no deja de ser una oportunidad muy bonita, y también porque estas elecciones me las tomo como algo verdaderamente personal porque nos jugamos mucho, y más con el auge de algunos discursos que estamos viendo. Yo estoy muy ilusionada, estoy muy contenta, y creo que sí que es cierto que a lo largo de toda esta campaña el principal hándicap un poco que nos hemos encontrado es que tenemos que hacer mucha labor de pedagogía, de decir, oye, la Unión Europea sirve para esto, funciona para esto, lo que pasa o estas elecciones también son importantes, entonces es una labor que tienes que hacer. Y luego, yo es que, para que conozcas un poco, yo soy de un pueblecito de Toledo, ¿vale? Entonces, dentro de la lista electoral del PSOE hay representación de todos los territorios porque consideramos que las regiones son importantes y hay al menos un candidato por cada una de las provincias. No todas las candidaturas tienen esto. De hecho, en la candidatura principal, que es la del Partido Popular, no hay un puesto de salida para una persona de Castilla-La Mancha, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el caso particular de Castilla-La Mancha, no solo estoy yo, sino también están otros 4 jóvenes de cada una de las provincias. Y nos estamos tomando pues esto como muy ilusionante, porque al final es una apuesta joven pues muy chula, ¿no? Y sí que es cierto que de cara a la campaña las cosas que hacemos pues son desde recorrerte los pueblos, que yo le digo a mi madre, antes me recorría los pueblos para irme a las verbenas de los pueblos y ahora para hacer campaña, y es muy bonito porque al final conoces a muchísima gente y ves también el trabajo de muchísimos militantes y de muchísima gente simpatizante. En muchas ocasiones yo creo que la gente se piensa que la política está pagada porque está el discurso fácil del político gana muchísimo dinero y por ende es un sinvergüenza, cuando en realidad la mayoría de las personas que hacen campaña, la mayoría de las personas que están dejándose la piel estos días, lo hacen por convicción
Y lo hacen teniendo sus propios trabajos, exponiéndose de cara al público, poniendo su nombre, apellidos y su cara, haciendo un esfuerzo significativo por recorrerse todo el territorio, incluso a veces soportando la negativa de la población con una sonrisa. Entonces, yo sí que quiero poner en valor que la campaña está siendo muy ilusionante, pero también me está ayudando a darme cuenta que al final hacer campaña es con gente que verdaderamente está comprometida y que no tiene por qué vivir de esto. Hay concejales, alcaldes incluso, que no cobran un duro por estar en política, jóvenes que están estudiando en su época de exámenes y aún así se unen a los mítines y las campañas y siempre hay palabras bonitas al final. Entonces, con mucha ilusión y con mucha esperanza porque siga habiendo gente convencida. El desempleo es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la juventud europea. Actualmente, la cifra de paro en el conjunto de la Unión Europea es de un 6,5%, concretamente en Grecia y en España. Son los países que lideran esta lista, siendo esta tasa incluso mayor. Entonces, ¿qué medidas proponéis desde el PSOE para hacerle frente a este gran reto? Pues creo que tienes toda la razón. El desempleo es al final uno de los principales propósitos del Partido Socialista y debería serlo de todas las fuerzas. Creo que sí que es cierto que hay que analizar un poco qué es lo que ha pasado estos años. Los últimos años y desde que el Partido Socialista gobierna, esa tasa sí que es cierto que ha bajado en 5 puntos. Es cierto que aún así no sigue siendo suficiente, pero en parte también esa bajada se ha debido a algunas de las medidas que ha impulsado el Partido Socialista. Por poner un ejemplo, bajada del salario mínimo interprofesional. Y también cuando comparamos con otros países europeos, tenemos que ver un poco entre líneas a qué se debe. Y se debe a varios factores que a lo mejor responden solo al caso particular español. Pues, por ejemplo, que hay una gran sobrecualificación de las personas. También la tasa de abandono escolar es incluso más significativa, o incluso que desde que acabas tus estudios hasta que tienes un primer trabajo, es cierto que el proceso de búsqueda de trabajo es mayor, que en otros países hay estrategias o sistemas que son más duales en los cuales tú puedes estudiar como tal y a la vez puedes estar trabajando porque existen una serie de situaciones o de medidas para que te lo permiten, ¿no? Y aquí quizás es un poco más difícil. ¿De medidas que se llevan a cabo, que se presentan de cara a la Unión Europea? Pues lo primero, la publicación de una directiva de calidad, de becas de calidad, de prácticas de calidad, que sobre todo lo que quiere es obligar a que las personas remuneren a los becarios cuando tienen sus primeras prácticas, que eso al final hace que la gente entre en la rueda del trabajo, ¿no? Porque si al final te pagan, pues tienen tienen mayor posibilidad. Luego también, desde el Partido Socialista se impulsan que los fondos europeos que hemos recibido con los fondos Next Generation sean permanentes, es decir, que sigamos teniendo una inversión y no solo porque haya habido una pandemia, sino también para fomentar otro tipo de ámbitos que pueden facilitar que tú tengas un empleo. Por ejemplo, con los fondos europeos y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el gobierno básicamente invirtió muchísimo en la FP, que al final no deja de ser otra alternativa completamente legítima, con unas salidas profesionales maravillosas y que no se había atendido de esa forma, ¿no? Y se llegaron a crear incluso 200.000 plazas, ¿no? Entonces, esa es otra de las medidas que lleva el Partido Socialista en su programa. Y luego también se solicita en el programa invertir en una cuestión particular que no sé si la conoce la gente, que es básicamente la garantía joven. La garantía joven como tal es una garantía joven, es un programa que está dentro del SEPI y que los jóvenes a día de hoy pueden acceder para tener un primer trabajo por parte de la administración y que se facilite. ¿Qué quiere el PSOE? Pues que se invierta más. De hecho, creo que la solicitud es de 21 millones de euros más para que precisamente se pueda seguir desarrollando, porque al final le ofrece muchísimas oportunidades a los jóvenes como tal que están desempleados. Genial. Otra cuestión que toca de lleno a la juventud es el tema de la vivienda. Y además aquí, precisamente en España, que es súper complicado emanciparse antes de los 30 años. ¿Cómo se podría solucionar esta problemática para que la vivienda sea más accesible para los jóvenes? El tema de la vivienda es desgarrador. O sea, desgarrador. Yo llevo viviendo en Madrid desde los 18 años y de hecho he visto cómo mi primera habitación de alquiler estaba en los 180 euros y cómo ha pasado a los 500 euros y considero que soy una afortunada. Es desgarradora. Sí que creo que, insisto, desde el Partido Socialista y desde que entró en el gobierno ha hecho muchas cosas y creo que tienen mérito. Primera de ellas, se propuso el abono de alquiler joven para las personas. Muchas de las personas han estado beneficiadas precisamente de esta ayuda.
En segundo lugar, se ha aprobado un aval joven de vivienda. Es decir, el gobierno a día de hoy te paga el 20% de la entrada si eres menor de 35 años o si tienes hijos a tu cargo desde un umbral concreto de salario que tú tienes. Eso ya es un paso muy grande porque al final la gente no tiene los ahorros suficientes para dar una entrada de piso, pero sí podría estar pagándose una hipoteca, que es algo para poner en valor. También se aprobó la ley de vivienda, pero claro, la ley de vivienda hay que explicarla. La ley de vivienda establece que la vivienda es un derecho, establece unos parámetros y unos límites del alquiler, pero que también hay unas competencias de las comunidades autónomas a las que tienen que comprometerse. Y aquí tenemos a comunidades autónomas, en el caso particular de Madrid, que dicen pues que no van a aplicar estos determinados límites del alquiler. Y esto creo que es algo que los jóvenes tenemos que explicar. Es decir, la responsabilidad y hasta dónde puede llegar la política también depende de los representantes y de las competencias que haya. Luego, medidas de cara al ámbito europeo como tal. Pues una estrategia de vivienda estudiantil para facilitar a los estudiantes poder tener acceso al alquiler. También una estrategia de vivienda europea. Esta estrategia de vivienda europea lo que quiere es fomentar el presupuesto para el acceso de la vivienda, un poco muy parecido a lo que tenemos al respecto del aval joven. Y luego también varias cosas. Aumentar el 30% de la vivienda pública para las personas más vulnerables y que más lo necesitan. El poder adquisitivo de los jóvenes pues entraría dentro de ello. Y por último, también seguir la evolución de las plataformas de alquiler pues, temporal, que están más enfocados a la vivienda turística y que también pues, es importante que se tenga en consideración y que veamos a ver cuál es la oferta y cuáles son los precios, dependiendo también de estas alternativas que al final también afectan al mercado. Aparte de los ya mencionados, ¿cuáles dirías que son los principales retos a los que se enfrenta la juventud europea y cuáles son las principales propuestas del PSOE de cara a estas elecciones? Pues hay muchos retos. O sea, no te sabría decir 2, 3, pero igual haciendo como un repaso a priori de los que para mí creo que son más importantes. Primero, cambio climático y Pacto Verde Europeo. O sea, es decir, esto no es que te suba la temperatura y que haga más calor. Esto verdaderamente afecta a la salud de las personas, afecta al modelo económico que tenemos. O sea, vivimos del turismo. Si el cambio climático se acentúa, pues el turismo cambia. De hecho, invertir en energías verdes también es una posibilidad o una oportunidad para España. La agricultura, la sequía, el agua son retos fundamentales. Objetivo por parte del Partido Socialista, cumplir con los objetivos del Pacto Verde, que al final son los objetivos a largo plazo que se tienen que cumplir para 2050 y que tienes que tener un compromiso en las instituciones. Segundo gran reto, la paz y la seguridad en Europa. Y porque estamos en un momento sin precedentes en el que las guerras están en nuestras fronteras, en el que creo que la Unión Europea, y sobre todo impulsada por España y por el Partido Socialista Español, ha tenido un papel fundamental en condenar determinadas guerras, en respetar la institucionalidad y los órganos internacionales como pueden ser las Naciones Unidas, como pueden ser la Corte Penal Internacional, el denunciar cuando ha habido una guerra. Y luego creo que también el Partido Socialista, dentro de su programa electoral, lo que quiere es que haya una verdadera autonomía de la Unión Europea. Por ejemplo, alguna de las medidas o de las reflexiones que hace el programa electoral es que se niega que haya un veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, se reivindica que haya una silla por parte de la Unión Europea como entidad, o también se aboga por un ejército europeo que no dependa tanto de otros países, ¿no? Otro de los retos fundamentales, nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, y ahí entran desde la desinformación, que es uno de los retos más importantes. O sea, somos la sociedad más conectada y con más acceso a la información y sin embargo no podemos discernir entre lo que es verdad y lo que es falso. Eso es un gran reto. Y luego también el origen o el nacimiento de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial al final supone un reto a la veracidad de determinadas imágenes, a las profesiones. Se está desarrollando y se quiere impulsar por parte del Partido Socialista Europeo una directiva por la inteligencia artificial y tenerlo en cuenta. Y ya por último, quizás el tema que para mí es más sensible, es el discurso del odio. Creo que es un reto importantísimo. A día de hoy, poco más del 40% del discurso de odio va dirigido a personas migrantes, el 20% a personas dependiendo de su orientación sexual y luego también el restante a personas a las que se le discrimina básicamente por lo que piensan, por cuestiones ideológicas, y ya estamos viendo agresiones en determinados países a gente que van en listas electorales.
para mí esto sí es un reto muy grande. Es un reto muy grande porque yo hay una reflexión que siempre hago. No es la primera vez que voy a una lista electoral, como tú comentabas antes. Y recuerdo que la primera vez que fui en una lista electoral fue a los 18 años en mi municipio, pero yo iba al final del todo porque no quería ser concejala porque me iba a Madrid, iba a estar estudiando y no iba a poder, pero bueno, ahí estaba participando en lo que pudiera. Recuerdo que la primera vez que salió mi lista, mi nombre en una lista electoral, en una peluquería de toda la vida, mi niñera, trabajaba de peluquera mi niñera, y una señora a la que le estaba poniendo las mechas dijo, joder, pues no hay españoles suficientes para que haya una mora en la lista electoral, ¿no? Fue como el chascarrillo de peluquería que luego te cuentan y que te impacta, pero dices, bueno, la gente no me conoce, a lo mejor tiene un estereotipo de una persona que no soy, pero ya como justificándote, ¿no? 4 años después vuelvo a ir en una lista electoral y pasa de la peluquería a las redes sociales. Es decir, se crea un hilo de foro coches, lo recuerdo perfectamente, de hecho yo me asusté mucho porque eran todo hombres diciendo por qué una mora iba en unas listas electorales y luego también como con una serie de características en las cuales pues pasaban fotos mías que habían encontrado en redes sociales para saber si era más mona o menos mona, si me lo merecía más o menos, pero ya pasó el discurso de la peluquería a las redes sociales. Y a día de hoy, 4 años después, tienes el discurso del odio en representantes políticos. O sea, tienes el discurso del odio con gente que saca listas de ayudas a personas mencionando nombres extranjeros de gente que se beneficia de ayudas, sin tener en cuenta que yo tengo un nombre diferente, por ejemplo, y que aún así soy completamente española. Tienes a gente haciendo vídeos a personas con velo o a personas migrantes y contando con unos estereotipos cuando no han llegado a tener conversaciones con esas personas. Y luego tienes a la gente que te conoce, que conoce a la gente, a tus padres, a tu familia, a la gente que viene de determinados países porque tienen todo el derecho del mundo a tener una vida mejor y a la que parece que le tienes que explicar, no, hombre, es que eso no es así, o que te dicen, oye, pues no pareces musulmán o moro o marroquí. Claro, es que si te cuentan cómo debemos de ser, pues al final estás muy alejado, ¿no? Entonces creo que hay que combatir el discurso del odio. También a las personas que sufren a día de hoy homofobia, este discurso del odio se está llevando al delito, está viendo determinadas agresiones propuestas por parte del Partido Socialista. Pues una de ellas es convertir el discurso del odio en eurodelito. ¿Por qué es importante que los jóvenes vayan a votar este 9 de junio? Porque su opinión cuenta. Y porque lo que pasa en Europa permea en España. El 70% de las leyes que se publican o que se aprueban en España provienen de la Unión Europea. Creo que es importante que tengamos voz y que tengamos voto. Y creo que la gente joven tiene que entender que todas sus preocupaciones son políticas. O sea, aquí no vale que te dé igual la política. O sea, que tú estés malo y vayas a un centro de salud y tengas una lista de espera es política. Que tú tengas una beca o no es política. Que tú pagues un determinado impuesto o no es política. Que tú tengas que pagar por un servicio público o no también es política. Que tú tengas una oferta gratuita de ocio es política. Y me da la sensación de que cuando hablamos de los jóvenes están en una constante situación de espera, ¿no? Es como, espera que ya tendrás experiencia y ya podrás cambiar cosas cuando crezcas y cuando tengas la oportunidad. Pero mientras tanto, sistemáticamente nos dicen que somos el futuro, pero en realidad somos el presente. Y cuanto antes atajas el problema particular que te está afectando ahora, mejor lo resuelves para el futuro y para cuando lleguen las próximas generaciones. Entonces, es importante porque se nos tiene que escuchar. Y si no, hablan otros por nosotros. Y no creo que sea justo. Bueno, Sabri, nos estamos ya acercando al final de este episodio y no queremos despedirnos de ti sin darte este minuto de oro. Así que mira, esa es tu cámara y me gustaría preguntarte, ¿por qué los jóvenes tienen que ir a votar el PSOE? Parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que explicar por qué el cambio climático existe y hay que combatirlo. Por la salud, por la industria, por la economía y por empatía. Parece mentira que tengamos que explicar que la guerra está mal, porque los principales perdedores son los niños. Parece mentira que tengamos que explicar que el estado de bienestar es innegociable y que no depende de cuánto dinero tengas en tu tarjeta de crédito. Parece mentira que tengamos que explicar en pleno siglo XXI que la homofobia, la discriminación, el racismo
no tienen cabida en la política, tampoco la negación a la violencia de género, tampoco tienen cabida en la Unión Europea. Y parece mentira que tengamos que decir que las instituciones deben respetarse porque nos protegen a todos. Este 9 de junio tienes que votar porque nos jugamos este presente para el futuro y porque el Partido Socialista ha demostrado que podemos gestionar y podemos pensar en la mayoría de las personas, que son aquellas que no tienen la mayoría de los recursos. Así que este 9 de junio, vota. Nos jugamos mucho, vota por empatía y por convicción absoluta de que defendemos a la mayoría. Muchas gracias, Sabrin, por estar hoy con nosotras. Esperamos que nuestros jóvenes inconformistas hayan disfrutado tanto como nosotras y nosotros nos vemos en la próxima.